El 2 de noviembre de 1988, desde las entrañas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se desató un evento que marcaría el inicio de la ciberseguridad moderna. Fue el nacimiento del Morris Worm, el primer gusano de Internet, que sembró el caos en la incipiente red global y cambió la forma en que el mundo percibía la seguridad en línea. Un gusano informático, en el ámbito de la informática, es un tipo de malware que se reproduce con el fin de propagarse hacia otras computadoras. Este software malicioso, por lo general, utiliza una red informática como medio de expansión, aprovechando vulnerabilidades en el sistema de la computadora de destino para acceder a ella. Los gusanos, en su mayoría, provocan algún tipo de daño en la red, incluso si se limitan a consumir ancho de banda. En contraste, los virus tienden a alterar o dañar archivos en la computadora de destino. Es importante destacar que muchos gusanos están diseñados exclusivamente con el propósito de propagarse, sin la intención de modificar los sistemas por los que pasan. No obstante, casos como el gusano Morris, o MyDOM, han demostrado que este tipo de gusanos puede ocasionar considerables interrupciones al generar un aumento en el tráfico de red y otros efectos no deseados. El objetivo primordial de los gusanos es expandirse y afectar al mayor número posible de dispositivos. Para lograr esto, generan copias de sí mismos en la computadora afectada, que posteriormente distribuyen a través de diversos medios, como el correo electrónico o programas P2P, entre otros. Una característica común en la estrategia de los gusanos es el uso de técnicas de ingeniería social para maximizar su efectividad. En este contexto, los creadores de malware seleccionan temas o nombres atractivos con los cuales ocultar el archivo malicioso. Frecuentemente, estos temas versan sobre aspectos relacionados con el sexo, apuestas, figuras famosas, noticias de actualidad o incluso software pirata. El primer gusano informático de la historia se remonta al año 1988, cuando el gusano Morris infectó una gran cantidad de servidores que existían en esa época. Su creador, Robert Tappen Morris, fue condenado a 3 años de prisión y obtuvo libertad condicional tras cumplir 400 horas de servicio comunitario, además de recibir una multa de $10.050. Este acontecimiento marcó un hito significativo que alertó a las principales empresas involucradas en la seguridad de tecnologías, como NIRDSTEAM, que se destacó como uno de los pioneros en el desarrollo de cortafuegos. Los gusanos informáticos se propagan aprovechando vulnerabilidades en los sistemas operativos. Los proveedores de sistemas operativos suministran actualizaciones de seguridad de manera periódica, con el propósito de eliminar dichas vulnerabilidades y así prevenir la expansión de estos gusanos. En situaciones donde se revela una vulnerabilidad antes de que se haya emitido el parche de seguridad correspondiente, existe la posibilidad de que se produzca un ataque de día cero. Para mitigar este riesgo, es crucial que los usuarios mantengan una postura cautelosa ante correos electrónicos inesperados, evitando la apertura de archivos o programas adjuntos, así como la visita a sitios web vinculados a dichos correos electrónicos. A pesar de los avances en seguridad, el riesgo de ser engañado para ejecutar código malicioso aún persiste, como lo ejemplificó el conocido caso del gusano InLovU. Es fundamental contar con programas antivirus y antiespías actualizados de forma regular, idealmente cada pocos días, y se recomienda encarecidamente la implementación de un firewall como medida adicional de seguridad. En la edición de abril-junio de 2008, de la revista IEEE, Transacciones confiables y seguras en informática, científicos informáticos presentaron un enfoque novedoso y potencialmente efectivo para combatir los gusanos en Internet. Identificaron la clave en la utilización de software para supervisar la cantidad de escaneos que las máquinas en una red realizan. El incremento inusual en la cantidad de escaneos emitidos por una máquina actuaba como una señal de posible infección, permitiendo a los administradores desconectarla y buscar posibles amenazas de malware. Además, se exploró el uso de técnicas de aprendizaje automático para la detección de nuevos gusanos, analizando el comportamiento de equipos sospechosos. En última instancia, los usuarios pueden minimizar la amenaza que representan los gusanos manteniendo actualizados sus sistemas operativos y software, siendo cautelosos al interactuar con contenido no solicitado y empleando soluciones de seguridad como firewalls y programas antivirus. Un programa malicioso, comúnmente conocido como malware, se refiere a cualquier tipo de software diseñado para llevar a cabo acciones perjudiciales en un sistema informático, de manera deliberada y sin el conocimiento del usuario. A diferencia del software defectuoso o no deseado, el malware tiene como objetivo principal causar daño o realizar actividades maliciosas.
Ejemplos típicos de estas acciones maliciosas incluyen el robo de información a través de troyanos, la alteración o el mal funcionamiento de un sistema informático mediante programas como Stuxnet, Shaman o Chernobyl, causar daños económicos, chantajear a los propietarios de datos informáticos utilizando ransomware, permitir el acceso a usuarios no autorizados, causar molestias o una combinación de estas actividades. El término malware se popularizó después de ser acuñado por Yisrael Raday en 1990, aunque anteriormente este tipo de software maligno se refería comúnmente como virus informático, aunque un virus es en realidad un subtipo de malware. Un ejemplo de programa malicioso que cobró notoriedad en 2020 fue conocido como Joker debido a su icónico símbolo de payaso que utilizaba al aparecer en tiendas de aplicaciones. Este malware infectó más de 1.700 aplicaciones, lo que resultó en la eliminación de estas aplicaciones de 11 tiendas de aplicaciones. Sin embargo, Joker demostró su capacidad para adaptarse rápidamente a las medidas de seguridad de las tiendas y camuflarse de manera efectiva. El malware suele ser distribuido por individuos con malas intenciones, conocidos como crackers, que emplean diversos métodos, como enlaces maliciosos o correos electrónicos, para acceder a dispositivos y obtener información del usuario. En las décadas de los 80 y 90, la creación de malware se originó principalmente como un acto de vandalismo o travesura. Sin embargo, en la actualidad, la motivación principal detrás de este tipo de software malicioso es el beneficio económico. En los últimos años, ha surgido un tipo de malware relacionado con amenazas persistentes avanzadas, que son campañas altamente coordinadas llevadas a cabo por grupos vinculados a estados o entidades poderosas. Su objetivo principal suele ser la obtención de información estratégica o la perturbación de sistemas en organizaciones específicas. Las motivaciones más comunes para la creación de programas maliciosos incluyen experimentación y aprendizaje, como se evidenció en el caso del gusano Morris. Realizar bromas, causar molestias y satisfacer el ego del creador, como en el caso de Melissa y los virus humorísticos. Causar daños en el sistema informático, ya sea en el hardware, en el software, en los datos, o provocar la caída del servidor, como sucedió con Code Red. Provocar una degradación en el rendimiento del sistema, por ejemplo, consumiendo ancho de banda de la red o tiempo de CPU. Obtener beneficio económico a través de acciones como el robo de información, que puede ser utilizada en fraudes directos o revendida a terceros. La presentación de publicidad no solicitada, conocida como advar. La suplantación de identidad, que es el objetivo de muchos ataques de phishing. Tomar el control de computadoras para su explotación en el mercado negro. Esta evolución en las motivaciones detrás del malware refleja la complejidad y la diversidad de amenazas en el entorno digital actual. Cuando el malware ocasiona pérdidas económicas al usuario o al propietario de un equipo, se clasifica como crimeware o software criminal. Estos programas están diseñados principalmente para abordar cuestiones financieras, la suplantación de identidad y el espionaje. Algunos autores distinguen el malware del grayware, al definirlo como programas que se instalan sin la autorización del usuario, y se comportan de manera molesta o no deseada para el usuario, aunque son menos peligrosos que el malware. Esta categoría engloba programas publicitarios, marcadores, programas espía, herramientas de acceso remoto y virus humorísticos, por ejemplo. El término grayware comenzó a utilizarse en septiembre de 2004. Dentro del código del malware, podemos encontrar segmentos destinados a diversas funcionalidades. La carga útil, sección del código que está directamente relacionada con las actividades maliciosas que el malware lleva a cabo. Es una parte esencial y obligatoria del mismo. La distribución automática, el malware puede incorporar un código que le permite propagarse a otras ubicaciones. Esto puede ocurrir a través de la ejecución de programas descargados de la red o mediante su reproducción automática. El componente de camuflaje, en muchos casos, el malware incluye código destinado a ocultar su verdadera funcionalidad al usuario. Este camuflaje suele ocurrir al integrarse en plugins o programas aparentemente útiles, como salvapantallas. A este tipo de malware se le conoce como troyanos. El ocultamiento de actividad, el malware puede contar con segmentos de código diseñados para ocultar las actividades maliciosas que realiza. También el uso de programas legítimos, para llevar a cabo sus funciones, el malware a veces aprovecha programas legítimos y utiliza sus funcionalidades. Esto le permite, por ejemplo, eliminar, bloquear, modificar, copiar datos, o alterar el rendimiento de computadoras o redes. A estos programas legítimos que son utilizados por el malware se les conoce como riskware.
Algunos ejemplos de programas considerados como riskware incluyen utilidades de administración remota, clientes IRC, descargadores de archivos, monitorizadores de actividad de computadora, y utilidades de administración de contraseñas, así como servidores de Internet. Los programas antivirus suelen ser capaces de detectar la presencia de riskware en un sistema. Existen diversos tipos de programas maliciosos, y en muchos casos, estos programas pueden clasificarse en varias categorías simultáneamente. A continuación, detallamos algunos de los más relevantes. Virus. Se trata de secuencias de código malicioso que se insertan en archivos ejecutables, anfitriones. Cuando se ejecuta el programa, también se ejecuta el virus. Los virus tienen la capacidad de replicarse dentro de la misma computadora. Gusano. Son programas maliciosos autónomos que se propagan por la red explotando vulnerabilidades para infectar otros equipos. Troyano. Estos programas aparentan ser inofensivos y útiles, pero ocultan una funcionalidad maliciosa. Por lo general, permiten el control remoto del equipo o la instalación de puertas traseras para conexiones no autorizadas. Los troyanos no se replican por sí mismos. Bomba lógica. Programas que se activan en función de condiciones específicas, lo que puede causar daños en el sistema. Estas condiciones pueden ser, por ejemplo, alcanzar un contador determinado o llegar a una hora o fecha específica. Advar. Muestran publicidad no solicitada de manera intrusiva, causando molestias. Algunos programas Yareware muestran anuncios a cambio de permitir el uso gratuito del programa, siempre y cuando el usuario acepte la publicidad al instalarlo. Programa espía. Estos programas envían información del equipo a terceros sin el conocimiento del usuario. La información robada puede incluir datos personales, contraseñas, direcciones de correo electrónico, entre otros. Keylogger. Registra las pulsaciones de teclas del usuario para capturar información confidencial, como contraseñas, conversaciones de chat, correos electrónicos y sitios web visitados. Troyanos banqueros. Estos programas explotan vulnerabilidades para obtener credenciales de entidades financieras, como bancos y carteras de criptomonedas, y a menudo modifican transacciones o contenidos de páginas web. Ladrón de contraseñas. Su función es recopilar contraseñas ingresadas en dispositivos infectados. Infostealer. Roba información sensible almacenada en la computadora, como contraseñas, datos de navegadores, registros y documentos. Cookies de seguimiento y terceros. Estas cookies se utilizan para rastrear las actividades de navegación entre sitios web no relacionados, a menudo con fines publicitarios y para crear perfiles de usuarios. Stalkerware. Diseñados para dispositivos móviles, estos programas espían la actividad de la víctima en línea y controlan sus movimientos. Malvertising. Aprovecha la publicidad en línea para buscar vulnerabilidades y ejecutar programas maliciosos. Ransomware. Cifra o bloquea el sistema y ofrece al usuario la posibilidad de recuperar su información a cambio de un rescate. A nivel personal, en un día como hoy, nos pasó el año pasado, toda la información que teníamos almacenada en un segundo disco en el sistema, nos apareció cifrada. Cada directorio tenía un archivo de texto, en el cual se nos avisaba que nada se había perdido, que nos pusiéramos en contacto con un correo electrónico que se nos proporcionaba, para poder decodificar toda la información, a cambio de una recompensa. Dado que no se pagó dicho rescate, perdimos todo. Utilizando un respaldo en la nube, al hacer la descarga correspondiente, pasó nuevamente. El archivo principal, que cifraba toda la información, estaba escondido en casi todo el disco duro del sistema operativo. Aunque utilizamos muchos programas externos para eliminar el ransomware, dimos por perdida la información, ya que los programas eliminaban el ransomware, pero no restauraban la información cifrada. Rogueware. Programas de seguridad falsos que se hacen pasar por antivirus, antiespías u otros, a menudo utilizando técnicas de asustar al usuario para inducirlo a pagar por la versión completa. Decoy o señuelo, imitan la interfaz de otros programas para robar contraseñas al usuario. Dialer. Controlan el módem para realizar llamadas a números de tarificación especial y cargar los costos al usuario. Secuestradores de navegadores, modifican la configuración del navegador, redirigen los resultados de búsqueda y alteran la página de inicio. Wiper. Borran datos masivamente, como discos duros o bases de datos. Clipper Malware. Monitorizan el portapapeles y cambian información confidencial. Criptominado malicioso. Utiliza los recursos del equipo sin consentimiento para la minería de criptomonedas. Malware para el robo de criptomonedas, diseñados específicamente para robar criptomonedas, a menudo utilizando técnicas como Clipper Malware.
Web skimming se instala en sitios web de comercio electrónico para robar información de pago de los usuarios. Apropiadores de formularios permiten el robo de información ingresada en formularios web. Cada historia tiene su propio protagonista, y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.